¿Alguna vez has sentido que tu existencia entera estaba siendo medida con la vara de otra persona? Como si cada elección que hacías, cada camino que tomabas, cada sueño que te atrevías a perseguir, estuviera constantemente siendo pesado en una balanza que nunca acordaste usar? Pues déjame contarte sobre el momento en que finalmente me di cuenta de que me estaba ahogando en las expectativas de los demás y cómo decidí dejar de justificar mi vida ante ellos. Esta no es simplemente otra historia sobre seguir tus sueños o liberarte de la presión social. Es sobre el viaje crudo, doloroso y liberador de aprender a honrar tu propia voz cuando todos a tu alrededor están gritando que lo estás haciendo todo mal. No estoy aquí para decirte que tenía todas las respuestas, porque no las tenía. Estoy aquí para compartir cómo se sintió estar sofocada por el juicio constante, cargar con el peso de una decepción que ni siquiera era mía, y finalmente, después de años de agotarme intentando hacer que todos entendieran, simplemente parar de explicar, parar de defender, parar de encogerme para caber en cajas que nunca fueron diseñadas para alguien como yo. Mi nombre no importa para esta historia, pero lo que importa es que durante muchísimo tiempo viví mi vida como si fuera una sala de juicios y yo estuviera perpetuamente en el banquillo de los acusados. Cada cena familiar se convertía en un interrogatorio. Cada llamada telefónica con parientes se transformaba en una evaluación de desempeño. Cada reunión social se sentía como si estuviera parada frente a un panel de jueces que ya habían decidido que estaba fracasando antes de que abriera la boca. La pregunta venía en diferentes formas, pero siempre llevaba el mismo mensaje subyacente. ¿Cuándo vas a tomarte en serio tu carrera profesional? A veces venía disfrazada de preocupación. Es que nos preocupa tu futuro, cariño. Otras veces era decepción apenas velada. Tu prima acaba de recibir otro ascenso. Ella sí que está llegando lejos. Y ocasionalmente venía como crítica directa. Estás desperdiciando tu potencial. Estás tirando tu vida por la borda. Cada versión cortaba más profundo que la anterior, porque todas implicaban lo mismo. Que la vida que estaba construyendo no era suficientemente buena. Que yo no era suficientemente buena. Que mi versión del éxito era de alguna manera inferior a la de ellos. Pasé años intentando hacerles entender. Expliqué mis elecciones hasta quedarme sin aliento. Justifiqué mis decisiones con argumentos cuidadosamente construidos. Presenté evidencia de mi felicidad, mi crecimiento, mis logros que no encajaban en su definición de éxito. Compartí mis planes, mis sueños, mi visión para una vida que se sentía auténtica para mí. Pero no importaba cuán articulada fuera, no importaba cuán apasionada fuera mi defensa, nunca parecía ser suficiente. Asentían educadamente. Quizás hasta decían que entendían. Pero luego, unas semanas después, ahí estaba de nuevo. Entonces, ¿cuándo vas a tomarte en serio tu carrera? Era como estar atrapada en un bucle, constantemente explicándome a personas que no tenían intención de escuchar realmente. El agotamiento no era solo mental, era físico, emocional, espiritual. Podía sentirlo en mi pecho, esta pesadez que se volvía más pesada con cada conversación. Me preparaba antes de los eventos familiares, ensayando respuestas a preguntas que sabía que vendrían. Desarrollé ansiedad alrededor de las llamadas telefónicas de ciertos parientes. Empecé a evitar situaciones sociales donde sabía que tendría que defender mis decisiones de vida una vez más. Y la peor parte, comencé a interiorizar sus dudas. Tarde en la noche, sola con mis pensamientos, me preguntaba si tenían razón. Quizás estaba siendo irresponsable. Quizás estaba desperdiciando mi potencial. Quizás debería simplemente renunciar a lo que me hacía feliz y seguir el camino que habían trazado para mí. Estos pensamientos se convertían en espirales, creando un tornado de dudas que me mantenía despierta durante horas. Vivía en este estado constante de disonancia cognitiva, intentando honrar mi propia verdad mientras simultáneamente intentaba cumplir las expectativas de todos los demás. Era imposible, y me estaba destruyendo desde adentro. Pero seguía intentándolo porque los amaba, porque la familia importa, porque no quería ser vista como egoísta o desagradecida, porque una parte de mí todavía esperaba que si tan solo lo explicaba mejor, si tan solo les mostraba más evidencia, si tan solo me probaba lo suficiente, finalmente lo entenderían. Finalmente me verían por quien realmente era y aceptarían que mi camino, aunque diferente al de ellos, era igualmente válido. Estaba equivocada. La realización no llegó de golpe. Fue un despertar gradual, como ver el sol salir lentamente sobre el horizonte. Cada conversación,
Cada juicio, cada momento de sentirme incomprendida, agregaba otra grieta a la fachada que había estado manteniendo. Estaba actuando una versión de mí misma que pensé sería aceptable para ellos, y al hacerlo estaba perdiendo de vista quién era realmente. Mi creatividad sufrió, mi alegría disminuyó. Mi sentido de identidad se enredó tanto con sus opiniones que apenas podía distinguir mi propia voz de las de ellos. Tomaba decisiones no basadas en lo que se sentía correcto para mí, sino en lo que provocaría la menor cantidad de críticas. Estaba viviendo una media vida, constantemente censurándome, atenuando mi luz para no cegarlos con mi diferencia. Y esto es lo que realmente me afecta cuando miro hacia atrás ahora. Ni siquiera estaba viviendo un estilo de vida salvaje e imprudente que justificara su preocupación. No estaba desempleada viviendo en el sótano de mis padres. No estaba tomando decisiones peligrosas ni dañando a nadie. Simplemente estaba eligiendo un camino que no se conformaba con su definición tradicional de éxito. Estaba persiguiendo trabajo creativo en lugar de escalar una escalera corporativa. Estaba priorizando experiencias y crecimiento personal sobre la acumulación material. Estaba construyendo una vida que se sentía significativa para mí, aunque no se viera impresionante en papel para ellos. Pero a sus ojos, cualquier cosa que se desviara del guión que habían escrito para mi vida era motivo de alarma. Querían que tuviera un título de trabajo prestigioso, cierto salario, una casa en los suburbios, una trayectoria profesional tradicional. Querían que encajara en categorías ordenadas de las que pudieran presumir con sus amigos. Querían que fuera alguien que pudieran entender, sin tener que estirar su imaginación, o desafiar sus propias creencias sobre lo que constituye una buena vida. Y yo gasté tanta energía intentando ser esa persona para ellos, intentando retorcerme en formas que nunca estuve destinada a tomar. El costo que tuvo en mi salud mental fue significativo. Desarrollé ansiedad que nunca había experimentado antes. Cuestionaba cada decisión, sin importar cuán pequeña fuera. Me volví hiperconsciente de cómo me percibían los demás. Perdí confianza en mi propio juicio. Me sentía como un fracaso incluso cuando estaba teniendo éxito según mis propios estándares. La desconexión entre cómo me sentía sobre mi vida y cómo se sentían ellos sobre mi vida creó este abismo dentro de mí, que seguía creciendo más y más. Estaba exhausta de intentar cerrar esa brecha, de intentar traerlos a mi lado del entendimiento. ¿Alguna vez has sentido que estás gritando en el vacío y nadie puede escucharte? Así se sentía. Cada explicación que ofrecía parecía evaporarse en el aire. Cada logro que importaba para mí era desestimado porque no se alineaba con sus métricas. Cada vez que intentaba compartir mi alegría, era recibida con preocupación por mi futuro. Era aislante de una manera difícil de articular. Estaba rodeada de familia, de personas que afirmaban amarme, pero me sentía completamente sola porque la persona que amaban no era realmente yo. Era la versión de mí que esperaban que me convirtiera. Amaban su idea de quién debería ser, no quién era realmente. Y esa realización, cuando finalmente cristalizó, fue a la vez desgarradora y liberadora. Lamenté la pérdida de la relación que pensé que teníamos, o quizás la relación que deseaba que pudiéramos tener. Lloré la fantasía de que algún día me mirarían con orgullo por ser exactamente quien era, no quien querían que fuera. Pero junto a ese duelo estaba este sentido emergente de claridad. No podía controlar cómo me veían. No podía forzarlos a entender. No podía hacerlos valorar lo que yo valoraba. Lo único sobre lo que tenía control era mi respuesta. Podía seguir agotándome tratando de justificar mi existencia ante ellos, o podía hacer una elección diferente. Podía parar. Simplemente parar. Parar de explicar. Parar de defender. Parar de actuar. Parar de encogerme. Parar de disculparme por ser yo misma. El pensamiento era aterrador y emocionante en igual medida. ¿Qué pasaría si simplemente me negaba a participar en su juicio? ¿Cómo se sentiría vivir sin buscar constantemente su aprobación? ¿Realmente podía hacerlo? ¿Podría realmente soltar la necesidad de que entendieran? Estas preguntas giraron en mi mente durante semanas, creando tanto ansiedad como anticipación. El peso de las expectativas ajenas es algo para lo que nadie realmente te prepara. Cuando eres joven, te enseñan a respetar a tus mayores, a escuchar consejos, a valorar la sabiduría de quienes vinieron antes que tú. Estas son buenas lecciones importantes incluso, pero en algún punto del camino el mensaje se distorsiona. El respeto se convierte en obediencia, escuchar se convierte en cumplimiento.
Valorar la sabiduría se convierte en rendir tu propio juicio. Empecé a notar este patrón en mi vida alrededor de mis 25 años. Me había graduado de la universidad, empecé a trabajar y estaba comenzando a construir lo que pensé era una vida bastante decente. Pero las preguntas empezaron a llegar rápido y fuerte de todos a mi alrededor. Mis padres querían saber cuándo iba a hacer un posgrado. Mis tíos y tías se preguntaban por qué no estaba trabajando en una empresa real como sus hijos. Mis abuelos no podían entender por qué estaba desperdiciando mi educación en proyectos creativos. Viejos amigos de la familia preguntaban cuándo iba a sentar cabeza, conseguir un trabajo serio, comprar una casa. Cada interacción se convirtió en un campo minado de juicio potencial. Me encontré calculando antes de hablar, editando mi verdad para hacerla más aceptable para quien estuviera hablando. Con mi mamá enfatizaba los aspectos estables de mi trabajo. Con mi papá resaltaba cualquier ganancia financiera, sin importar cuán pequeña fuera. Con la familia extendida aprendí a desviar y redirigir, preguntándoles sobre sus vidas antes de que pudieran interrogarme sobre la mía. Era agotador mantener todas estas versiones diferentes de mi historia, adaptando mi narrativa para minimizar la crítica. Las expectativas no eran solo sobre la carrera tampoco, aunque ese era el campo de batalla principal. Se extendían a cada aspecto de mi vida. ¿Por qué seguía alquilando en lugar de comprar? ¿Por qué no estaba en una relación seria? ¿Por qué gastaba dinero en viajes en lugar de ahorrar para la jubilación? ¿Por qué me vestía de esa manera? ¿Hablaba de esa manera? ¿Elegía amigos de esa manera? Cada elección que hacía aparentemente estaba abierta a debate y discusión. Y lo que pasa con las expectativas es que son astutos. Usualmente no se anuncian audazmente. Se filtran en tu conciencia lentamente, como agua gradualmente llenando una habitación. No te das cuenta de que te estás ahogando hasta que ya estás jadeando por aire. No desperté un día y pensé, estoy viviendo mi vida según las expectativas de otras personas. Sucedió gradualmente. Una elección aquí influenciada por lo que mis padres pensarían. Una decisión allá moldeada por cómo podrían reaccionar mis hermanos. Un camino no tomado por lo que la familia extendida podría decir. Antes de darme cuenta estaba viviendo una vida que era una extraña mezcla de las opiniones de todos, excepto la mía. La presión era constante y venía de todas las direcciones. Las redes sociales lo empeoraron. Vería a mis compañeros publicando sobre ascensos, compromisos, compras de casas, y sentiría esta sensación aplastante de insuficiencia. No importaba que yo no quisiera esas cosas, o que estuviera activamente eligiendo un camino diferente. El mero hecho de que no las tuviera me hacía sentir como si estuviera quedándome atrás en una carrera en la que nunca me inscribí. Los comentarios en mis publicaciones siempre estaban teñidos de preocupación. «Sigues con lo creativo, ¿eh? Viviendo el sueño», decían, pero con ese tono que implicaba que pensaban que era una fase, algo que superaría cuando madurara y me pusiera seria con la vida. Las reuniones familiares se volvieron particularmente brutales. Siempre había ese momento, usualmente después de que todos habían tomado algunas copas, cuando se quitaban los guantes. Alguien empezaba con una pregunta aparentemente inocente, y luego se convertiría en una bola de nieve. Muy pronto me encontraba en el asiento caliente, defendiendo mis decisiones de vida ante una habitación llena de personas que ya habían decidido que estaba cometiendo errores. Compartían historias sobre personas que conocían que habían seguido la pasión y terminaron arruinadas y miserables. Me daban sermones sobre la importancia de la seguridad, la estabilidad, planificar para el futuro. Pintaban estos cuadros vívidos de mí a los 50, llena de arrepentimientos, deseando haber escuchado. Y yo me sentaba ahí, sintiéndome más y más pequeña, tratando de articular por qué mi camino era válido, por qué mis elecciones tenían sentido, por qué mi versión del éxito era tan legítima como la de ellos. Pero mis palabras siempre parecían caer en saco roto. Asentían, pero podía ver en sus ojos que no me estaban escuchando realmente. Ya habían tomado su decisión. En su narrativa yo era la hija descarriada que necesitaba ser guiada de vuelta al camino correcto. Era la historia de advertencia en proceso. Era la que iba a aprender por las malas. El juicio no siempre era explícito. A veces era solo una mirada, un suspiro, un cambio de tema cuando hablaba sobre mi trabajo. A veces era lo que no decían, la falta de interés cuando compartía algo de lo que estaba orgullosa, la ausencia de aliento cuando hablaba sobre mis metas, la forma en que se iluminaban al discutir los logros de mis primos, pero se quedaban en silencio cuando la conversación se dirigía a mí. Estos juicios silenciosos
Dolían más que los hablados porque se sentían como un borrado. Era como si la vida que estaba viviendo ni siquiera contara como una vida digna de reconocer. Empecé a notar cómo sus expectativas estaban moldeando no solo cómo me presentaba, sino cómo realmente tomaba decisiones. Rechacé oportunidades porque sabía que desaprobarían. Me quedé en situaciones más tiempo del que debería porque al menos eran situaciones que mi familia podía entender. Atenué mi entusiasmo sobre cosas que me traían alegría, porque sabía que esa alegría sería recibida con preocupación en lugar de celebración. Me estaba traicionando a mí misma de 1000 maneras pequeñas, y cada traición tallaba un poco más de mi alma. Lo peor era la voz internalizada que se desarrolló. Ya no era solo externa. Había absorbido sus dudas tan completamente que me había convertido en mi propia crítica más dura. Me emocionaba por algo e inmediatamente esa voz intervenía. ¿Pero qué pensarán? ¿Es esto responsable? ¿No deberías estar haciendo algo más serio? No podía escapar del juicio porque lo había internalizado. Vivía dentro de mí ahora, una compañía constante susurrando que no era suficiente. No estaba haciendo suficiente. No estaba siendo suficiente. Intenté tantas estrategias para manejar sus expectativas. Intenté probarme a mí misma a través de logros que podrían valorar. Intenté educarlos sobre caminos alternativos al éxito. Intenté establecer límites sobre qué temas discutíamos. Intenté el humor para desviar las conversaciones serias. Intenté la vulnerabilidad, compartiendo cómo sus constantes cuestionamientos me afectaban. Nada funcionó. O más bien, nada funcionó por mucho tiempo. Se retractaban temporalmente, pero luego el ciclo comenzaba de nuevo, porque esta es la verdad que fui lenta en aceptar. Sus expectativas no eran realmente sobre mí, eran sobre ellos, sobre sus miedos, sus arrepentimientos, sus propias vidas no vividas, sobre su necesidad de control y certeza en un mundo incierto, sobre su deseo de ver sus valores validados a través de mis elecciones. Necesitaban que siguiera cierto camino, no porque fuera lo mejor para mí, sino porque los haría sentir seguros en sus propias elecciones. Mi diferencia amenazaba su visión del mundo. Si yo podía ser feliz viviendo una vida que contradecía todo lo que creían sobre el éxito y la seguridad, ¿qué decía eso sobre los sacrificios que habían hecho? ¿Qué decía sobre los sueños que habían abandonado? Era más fácil pintarme como confundida o irresponsable que considerar que quizás, solo quizás, no había una sola forma correcta de vivir. Cargaba sus expectativas como piedras en mis bolsillos. Cada una relativamente pequeña por sí sola, pero colectivamente me estaban pesando, haciendo cada vez más difícil avanzar. Estaba tan ocupada intentando cargar sus piedras que no podía recoger nada mío. No podía perseguir oportunidades que me emocionaban porque estaba demasiado agobiada. No podía correr hacia mis sueños porque apenas podía caminar bajo el peso de sus expectativas. Y estaba exhausta. Profunda, existencialmente exhausta. El tipo de agotamiento que el sueño no arregla porque no es físico, es existencial. Estaba cansada de actuar, cansada de explicar, cansada de defender, cansada de intentar ser alguien que no era, cansada de sentirme culpable por querer lo que quería, cansada de disculparme por mi vida, simplemente cansada. ¿Alguna vez has llegado a ese punto donde estás tan cansada que algo tiene que ceder? ¿Dónde te das cuenta de que si sigues yendo como vas, te vas a romper completamente? Ahí es donde me encontraba, parada en esta encrucijada entre continuar cargando las expectativas de todos los demás o finalmente dejarlas ir. El punto de quiebre llegó en una reunión familiar que nunca olvidaré. Era el cumpleaños de mi tío, uno de esos grandes cumpleaños importantes que reúne a todos. La casa estaba llena de parientes, algunos que veía regularmente, otros que solo encontraba en eventos como este. El aire estaba espeso con el olor de comida casera, y la risa resonaba a través de las habitaciones. Debería haber sido una ocasión alegre, y para todos los demás probablemente lo fue. Pero para mí se convirtió en el momento en que todo cambió. Había estado temiendo esta reunión durante semanas. Sabía lo que venía. Mi prima Sara acababa de ser ascendida a vicepresidenta senior en su compañía de tecnología. Mi hermano había comprado recientemente su segunda propiedad de inversión. Mi hermana había anunciado que estaba embarazada de su tercer hijo. Todos tenían estos logros tangibles y fáciles de celebrar. Y luego estaba yo, trabajando en proyectos creativos que nadie en mi familia realmente entendía, viviendo en un apartamento modesto, soltera y aparentemente sin rumbo según sus estándares. Ya podía escuchar las preguntas.
sentir los juicios, percibir las miradas decepcionadas escondidas detrás de sonrisas forzadas. Casi no fui. Estuve parada en mi apartamento esa mañana, medio vestida, seriamente considerando llamar para decir que estaba enferma, pero la culpa ganó. Siempre lo hacía. Así que fui, armada con respuestas preparadas y una sonrisa falsa pegada en mi cara. La primera hora estuvo bien. La gente todavía estaba llegando, la comida se estaba colocando, y la atención estaba dispersa. Logré mezclarme con el fondo, ayudando en la cocina, jugando con mis sobrinos. Pero luego llegó la cena. Todos nos reunimos alrededor de la gran mesa del comedor, apretados en sillas desparejadas, platos llenos hasta arriba. Mi tío se levantó para hacer un brindis, agradeciendo a todos por venir. Luego hizo lo que sabía que haría. Empezó a dar la vuelta a la mesa, pidiendo a todos que compartieran sus buenas noticias, sus logros desde la última reunión. Mi estómago se tensó. Sara fue primero, radiante mientras hablaba sobre su ascenso, el equipo que ahora manejaba, los proyectos que estaba liderando. Todos aplaudieron. Mi papá la miró con tanto orgullo, el tipo de mirada que me di cuenta de que no había visto dirigida hacia mí en años. Mi hermano fue el siguiente, discutiendo su estrategia de inversión, cómo estaba construyendo riqueza, planeando la jubilación anticipada. Más aplausos, más miradas orgullosas. Uno por uno, todos compartieron. Graduaciones, ascensos, embarazos, compras de casas, cirugías exitosas, premios, reconocimientos. La mesa estaba eléctrica con la celebración del éxito convencional, y con cada participación me sentía encogiéndome, haciéndome más y más pequeña en mi silla. Luego fue mi turno. Todos los ojos se volvieron hacia mí. La mesa quedó en silencio. Podía sentir el peso de su expectativa, su esperanza de que quizás, finalmente, tendría algo que pudieran entender y celebrar. Mi tía me sonrió alentadoramente, pero había algo más en sus ojos. Preocupación, quizás, o lástima. Abrí la boca, y lo que salió fue una explicación torpe de un proyecto creativo en el que había estado trabajando, algo de lo que realmente estaba orgullosa. Intenté hacerlo sonar impresionante, usando palabras que podrían resonar con ellos, pero incluso mientras hablaba, podía ver ojos vidriosos, sonrisas educadas fijas en su lugar. Cuando terminé, hubo una breve pausa, y luego mi tío dijo: «Eso es lindo, cariño. Pero ¿cuándo vas a hacer algo más estable? No puedes hacer estas cosas creativas para siempre. ¿Cuándo te vas a tomar en serio?» La mesa asintió en acuerdo. Mi mamá intervino. «Solo nos preocupamos por ti. Eres tan talentosa, pero la estás desperdiciando en estos pequeños proyectos. ¿No quieres una carrera real? ¿No quieres seguridad?» Mi papá añadió: «Mira a tu prima Sara. Ella empezó donde tú estás, pero tomó decisiones inteligentes. Se puso seria. Quizás deberías hablar con ella sobre oportunidades en su compañía». Sentí calor subiendo a mi cara. Esto había pasado innumerables veces antes, pero algo sobre este momento era diferente. Quizás era la naturaleza pública de todo. Quizás era el acuerdo colectivo en sus voces. Quizás era la forma en que me discutían como si no estuviera ahí, como si mi vida fuera un problema a resolver en lugar de una existencia válida a respetar. Empecé a responder de la manera en que siempre lo hacía, tratando de explicar, de justificar, de hacerles entender. Pero cuando abrí la boca, algo dentro de mí se abrió de par en par. Me di cuenta, sentada ahí rodeada de familia, que había estado teniendo la misma conversación durante años. Había explicado mis elecciones de 100 maneras diferentes. Había intentado ayudarlos a ver mi perspectiva. Había compartido mis victorias, mi alegría, mi sentido de propósito. Y nada de eso había importado. No estaban escuchando. Nunca habían estado escuchando. No querían entender. Querían que me conformara. Las palabras murieron en mi garganta. Miré alrededor de la mesa a todas estas personas que amaba, personas que afirmaban amarme, y las vi claramente quizás por primera vez. Estaban atrapadas en sus propias cajas de deberías y se supone que, y desesperadamente necesitaban que yo también me metiera en una caja porque mi libertad amenazaba su sentido de seguridad. Mi tío, que había pasado 40 años en un trabajo que odiaba pero que pagaba bien. Mi tía, que había renunciado a sus sueños de ser artista para ser una contadora responsable. Mis padres, que habían seguido cada regla, marcado cada casilla, y ahora en sus 60,
Apenas estaban comenzando a preguntarse si habían vivido la vida que realmente querían. No estaban tratando de protegerme, estaban tratando de protegerse del malestar, de ver a alguien elegir diferente. Me levanté. La mesa se quedó en silencio otra vez, pero esta vez la calidad del silencio era diferente. Mi tía extendió la mano. «Cariño, solo estamos tratando de ayudar». La interrumpí, algo que nunca había hecho antes. Mi voz estaba calmada, más calmada de lo que esperaba, pero había acero en ella. «No», dije, «no están tratando de ayudarme. Están tratando de sentirse mejor ustedes mismos convenciéndome de vivir de la manera que piensan que debo vivir». Y ya terminé. Terminé de explicarme a ustedes. Terminé de justificar mis elecciones. Terminé de intentar hacerles entender. Mi vida no es un problema que necesita resolverse. No es una fase de la que deba salir. Es mi vida, y la estoy viviendo intencionalmente, y su aprobación o falta de ella no cambia el hecho de que soy feliz. Estoy haciendo un trabajo que importa para mí. Estoy construyendo una vida que se siente auténtica, y no voy a disculparme más por eso. La mesa estaba completamente en silencio ahora. Podías oír el reloj haciendo tic-tac en la siguiente habitación. La cara de mi madre se había puesto pálida. Mi padre se veía enojado. Algunos parientes se veían sorprendidos, otros incómodos. Sara, mi prima perfecta, estaba mirando fijamente su plato. Continué. Los amo a todos, pero ya no puedo participar en estas conversaciones donde diseccionan mi vida y la encuentran deficiente. No voy a estar defendiendo mis elecciones nunca más. No voy a estar explicando mi camino nunca más. Si no pueden celebrar quién soy y lo que estoy haciendo, entonces simplemente no lo discutiremos. Estoy estableciendo este límite no por enojo, sino por autopreservación. He pasado años tratando de ayudarlos a verme, y estoy cansada. Ahora me estoy eligiendo a mí misma. Luego hice algo que nunca había hecho antes. Me fui. Tomé mi abrigo y salí de esa casa mientras la fiesta de cumpleaños de mi tío continuaba detrás de mí. Mis manos estaban temblando mientras conducía a casa. Parte de mí esperaba que mi teléfono explotara con llamadas y mensajes de texto enojados, pero se mantuvo mayormente en silencio. Algunos mensajes de mi hermana preguntando si estaba bien. Uno de mi prima diciendo que entendía más de lo que yo sabía, pero mayormente silencio. Y en ese silencio sentí algo que no había sentido en años. Me sentí libre. El peso que había estado cargando durante tanto tiempo había sido depositado. Había dejado de justificar mi vida ante ellos, y el cielo no se había caído. El mundo no había terminado. Simplemente había reclamado mi derecho a existir como yo misma sin su permiso. Esa noche no pude dormir, pero no era por ansiedad. Era por esta energía zumbante, este sentido de haber cruzado un umbral que nunca podría descruzar. Había tenido tanto miedo de su desaprobación, tan convencida de que necesitaba su comprensión, pero había sobrevivido sin ella. Más que sobrevivido, me sentía más viva de lo que me había sentido en años. ¿Alguna vez has tenido un momento en que finalmente te defendiste y te diste cuenta de que deberías haberlo hecho años atrás? Así se sentía esto. No fue cómodo, no fue ordenado, pero fue necesario. Y fue solo el comienzo de que todo cambiara. Descubrir lo que el éxito realmente significaba para mí no fue una revelación repentina, fue un desaprendizaje gradual de todo lo que me habían enseñado. En los días y semanas posteriores a esa reunión familiar, me encontré en este espacio nuevo y extraño. Había establecido un límite, me había alejado del juicio constante, pero ahora enfrentaba una pregunta que había estado evitando durante años. Si no estaba viviendo según su definición de éxito, ¿cuál era mi definición? Me di cuenta de que había gastado tanta energía defendiendo mis elecciones que no había tomado el tiempo para articularme claramente a mí misma qué estaba construyendo. Estaba reaccionando contra sus expectativas en lugar de perseguir activamente mi propia visión. Hay una diferencia entre saber lo que no quieres y saber lo que sí quieres, y yo había estado operando principalmente en la primera categoría. Así que hice algo que probablemente debería haber hecho años antes. Me llevé a mí misma por un fin de semana, renté una pequeña cabaña en las montañas y pasé 3 días en soledad intencional, sin teléfono, sin internet, sin distracciones, solo yo, un diario, y el espacio para finalmente escuchar mi propia voz sin todo el ruido externo. El primer día fue incómodo. Sin el aporte constante y la distracción de la vida diaria,
Estaba cara a cara con pensamientos y sentimientos que había estado evitando. Sentía culpa por lo que había pasado en la fiesta de cumpleaños. Me preocupaba si había sido demasiado dura. Cuestionaba si estaba cometiendo un gran error, pero me quedé con la incomodidad, y para el segundo día algo cambió. Empecé a escribir, no sobre lo que debería querer o lo que otros esperaban de mí, sino sobre momentos en mi vida cuando me había sentido verdaderamente viva, cuando me había sentido más yo misma, cuando el tiempo parecía desaparecer porque estaba tan comprometida en lo que estaba haciendo, cuando había sentido esa profunda sensación de satisfacción que viene no de validación externa, sino de alineación interna. Las respuestas me sorprendieron. No eran los momentos en que había recibido elogios o logrado algo impresionante según estándares convencionales. Eran momentos más silenciosos. El tiempo que pasé meses trabajando en un proyecto creativo que nadie más vería pero que me desafió a crecer de nuevas maneras. Las conversaciones que tuve con personas donde conectamos profundamente sobre luchas y sueños compartidos. Los momentos cuando estaba aprendiendo algo nuevo, no para avance profesional, sino puramente por la alegría de expandir mi comprensión. Las veces cuando ayudé a alguien más, no porque se vería bien en mi currículum, sino porque genuinamente quería contribuir a su bienestar. Mientras escribía, emergió un patrón. Lo que me traía la mayor satisfacción era crecimiento, conexión, creatividad y contribución. No títulos, no salario, no prestigio, no marcar casillas en la lista de otra persona. Valoraba trabajo que me desafiaba intelectual y creativamente. Valoraba relaciones que eran auténticas y profundas. Valoraba libertad para estructurar mi tiempo de maneras que honraran tanto productividad como descanso. Valoraba poder decir sí a oportunidades que me emocionaban, incluso si no tenían sentido convencional. Valoraba aprendizaje continuo y evolución. Valoraba tomar decisiones alineadas con mis valores, incluso cuando eran más difíciles que tomar el camino trillado. Esta era mi definición de éxito. Alguien en mi familia me había preguntado alguna vez, ¿qué significaba el éxito para mí? ¿Me había preguntado a mí misma? ¿Realmente preguntado? ¿Antes de este momento? La respuesta a ambas preguntas era no. Todos habíamos operado en esta suposición tácita de que el éxito era universal, que todos querían las mismas cosas: seguridad financiera, prestigio profesional, hitos convencionales. Pero ¿qué pasaría si eso no fuera cierto? ¿Qué pasaría si el éxito fuera profundamente personal, variara de persona a persona, y no pudiera ser medido solo por métricas externas? Pensé en mi padre, que había escalado la escalera corporativa, logrado la posición de director que había estado buscando, y luego me admitió en un raro momento vulnerable que se sentía vacío. Tenía todo lo que se suponía que debía querer, pero algo faltaba. Pensé en mi tía que había renunciado al arte, y cómo a veces la sorprendía mirando con nostalgia pinturas en galerías, una mirada de anhelo en su cara que rompía mi corazón. Pensé en cuántas personas conocía que eran exitosas, según estándares convencionales, pero estaban medicadas por ansiedad y depresión, trabajando en empleos que odiaban, viviendo vidas que se veían impresionantes desde afuera, pero se sentían huecas por dentro. Y me di cuenta de algo profundo. La razón por la que estaban tan amenazados por mis elecciones no era porque estaba fracasando, era porque a algún nivel estaba teniendo éxito de maneras que deseaban haber tenido el coraje de perseguir. Mi camino no convencional los forzaba a confrontar sus propios sueños no vividos, sus propios compromisos, sus propios miedos. Era más fácil pintarme como irresponsable que reconocer que quizás, solo quizás, habían sacrificado cosas que no deberían haber sacrificado. Esta realización me llenó de compasión por ellos, pero también fortaleció mi resolución. No podía vivir mi vida tratando de hacerlos sentir mejor sobre sus elecciones. Esa no era mi responsabilidad. Mi responsabilidad era vivir con integridad, honrar lo que importaba para mí, construir una vida que se sintiera verdadera, incluso si se veía extraña para otros. Para el tercer día en esa cabaña, había llenado páginas y páginas de mi diario. Había mapeado lo que importaba para mí. Había identificado mis valores fundamentales. Había articulado mi definición de éxito. No se trataba de dinero, aunque necesitaba suficiente para cubrir mis necesidades y tener algo de seguridad. No se trataba de prestigio, aunque quería hacer trabajo del que estuviera orgullosa. No se trataba de seguir un camino prescrito, sino de crear el mío propio. Mi versión de éxito incluía
hacer trabajo que comprometiera mi creatividad e intelecto, tener tiempo y energía para relaciones que importaban, crecer y aprender continuamente, contribuir algo significativo al mundo de la manera que pudiera, tener la libertad de estructurar mi vida de maneras que honraran mis necesidades y valores, y vivir con integridad alineada con mis creencias. Cuando miré esta lista, me di cuenta de algo liberador. Según estas métricas, ya era exitosa. No perfectamente, no completamente, pero sustancialmente. Estaba haciendo trabajo que me importaba. Tenía amistades profundas. Estaba aprendiendo constantemente. Estaba contribuyendo de maneras que podrían no ser visibles o impresionantes para otros, pero que importaban para mí. Había estructurado una vida que me daba libertad y flexibilidad. Estaba viviendo alineada con mis valores. El problema nunca había sido que estaba fracasando. El problema era que me estaba midiendo contra el estándar equivocado. Es como entrenar para un maratón, pero ser juzgada por tu habilidad para nadar. Por supuesto que parecería estar fracasando si el éxito se definía como algo que ni siquiera estaba tratando de lograr. Esta claridad lo cambió todo. Regresé de ese fin de semana con un sentido de arraigo que nunca había experimentado antes. No estaba confundida sobre lo que estaba haciendo o por qué. No estaba insegura sobre mi camino. Había hecho el trabajo interno para entender lo que estaba construyendo y por qué importaba. Y con esa claridad vino un tipo de confianza que no requería la validación de nadie más. Ya no necesitaba convencer a nadie de que mi vida valía la pena porque sabía que valía la pena. Ya no necesitaba justificar mis elecciones porque las había justificado a la única persona cuya opinión realmente importaba: yo misma. Entendía ahora que había estado buscando validación externa para un éxito definido internamente, y eso era imposible. Era como intentar que apreciaran una pintura cuando estaban buscando una escultura. Ni siquiera estábamos hablando el mismo idioma, pero ahora era fluida en mi propio idioma, y eso era suficiente. La próxima vez que alguien me preguntó cuándo iba a tomarme en serio mi carrera, tenía una respuesta diferente lista. No una explicación defensiva o una justificación, sino una verdad simple. Me tomo en serio mi vida, solo que no de la manera en que tú defines serio. Y estoy bien con eso. Este cambio no se trataba de volverme desafiante o despectiva de los demás. Se trataba de volverme anclada en mi propia verdad. Se trataba de construir mi vida desde adentro hacia afuera, en lugar de desde afuera hacia adentro. Se trataba de reconocer que había estado regalando mi poder, al buscar constantemente aprobación para elecciones que no requerían la aprobación de nadie más que la mía. ¿Alguna vez has experimentado ese momento cuando dejas de vivir para otros y empiezas a vivir para ti misma? Es aterrador y emocionante en igual medida, porque una vez que pruebas esa libertad, esa alineación, ese sentido de vivir fiel a ti misma, nunca puedes volver a la forma en que eran las cosas antes. Y yo no quería volver. Por primera vez en años, estaba emocionada sobre mi vida, no a pesar de lo que otros pensaban, sino independientemente de lo que pensaban. Y eso hizo toda la diferencia. La confrontación que cambió todo ocurrió aproximadamente un mes después de haberme ido de la fiesta de cumpleaños de mi tío. Mi madre llamó, lo cual no era inusual, pero había algo diferente en su voz. Preguntó si podía venir a hablar. Solo nosotras dos. Acepté, aunque estaba nerviosa. Había mantenido mi límite desde aquella noche, manteniendo las conversaciones ligeras, evitando discusiones sobre mi carrera o elecciones de vida. Algunos miembros de la familia lo habían respetado, otros lo habían probado con comentarios pasivo-agresivos que había aprendido a desviar o ignorar. Pero no había procesado realmente todo con mi mamá específicamente, y sabía que esta conversación venía. Llegó a mi apartamento un sábado gris por la tarde. Preparé té, y nos sentamos una frente a la otra en mi pequeña sala. Durante unos minutos nos dedicamos a conversaciones triviales, bailando alrededor de la verdadera razón por la que estaba ahí. Luego respiró profundo y dijo: «He estado pensando mucho sobre lo que pasó en la fiesta de tu tío, sobre lo que dijiste». Esperé sin saber hacia dónde iba esto. Al principio estaba enojada, continuó. Sentí que estabas siendo irrespetuosa, como si estuvieras tirando de vuelta a nuestra cara todo lo que tu padre y yo te enseñamos. Pero luego no pude dormir durante días. Seguí reproduciendo lo que dijiste, y me di cuenta de algo. Tenías razón, no esperaba eso. Mi madre nunca había sido de admitir que estaba equivocada, especialmente sobre crianza o asuntos familiares.
Continuó. Me di cuenta de que he estado proyectando mis propios miedos en ti, mis propios arrepentimientos. Su voz se quebró ligeramente. Renuncié a mucho cuando los tuve a ustedes. Tenía sueños, ¿sabes? Quería ser escritora. Había empezado una novela, pero luego la vida sucedió y tomé decisiones que pensé eran responsables, que pensé era lo que se suponía que debía hacer, y enterré esos sueños tan profundo que me convencí de que nunca habían importado. Las lágrimas se estaban formando en sus ojos, y sentí mi propia garganta apretándose. Cuando te miro, persiguiendo tu trabajo creativo, viviendo en tus propios términos, trae toda esta cosa que pensé que había resuelto. Me hace preguntarme cómo podría haber sido mi vida si hubiera sido más valiente. Y eso da miedo. Es más fácil decirte que estás siendo irresponsable que confrontar mis propias elecciones. Pero eso no es justo para ti. No estás viviendo tu vida en mi contra. Solo estás viviendo tu vida. Hizo una pausa, limpiándose los ojos. Lo siento. Siento haber estado constantemente cuestionándote. Siento no haberte preguntado qué significa el éxito para ti en lugar de imponer mi definición. Siento haberte hecho sentir como si tuvieras que defender tu existencia ante mí. No tienes que hacerlo. Nunca tuviste que hacerlo. Yo también estaba llorando ahora. Esta era la conversación que había necesitado durante años, pero que nunca esperé tener. Mi mamá se acercó y tomó mi mano. Quiero que me cuentes sobre tu vida. Realmente cuéntame. No la versión que crees que quiero oír, sino la versión verdadera. Quiero entender qué te hace feliz, qué estás construyendo, qué importa para ti, no para juzgarlo o arreglarlo, sino para realmente conocerte. Así que le conté. Le conté sobre mis proyectos creativos, sobre la satisfacción que obtenía de hacer cosas, de aprender, de conectar con otros haciendo trabajo similar. Le conté sobre mi definición de éxito, sobre el fin de semana que pasé en la cabaña resolviéndolo todo. Le conté sobre cuán libre me sentía desde que dejé de intentar justificar mi vida a todos. Le conté sobre mis miedos también, porque existían. Le conté sobre los momentos de duda, las veces cuando me preguntaba si todos tenían razón y yo estaba equivocada. Le conté que no siempre era fácil, pero era mío, y eso importaba más que cualquier otra cosa. Escuchó, realmente escuchó, de una manera que nunca había hecho antes. Cuando terminé, dijo: «Estoy orgullosa de ti, no por las razones que pensé que estaría, sino por tener el coraje de vivir auténticamente. Eso es algo que nunca hice, y he pagado un precio por ello. No quiero eso para ti». Luego dijo algo que me sorprendió aún más. He comenzado a escribir de nuevo, solo para mí. Es aterrador y emocionante, y probablemente soy terrible después de todos estos años, pero se siente como si me estuviera reconectando con una parte de mí que pensé que estaba muerta. Verte defenderte me dio permiso para preguntarme qué quería, quizás por primera vez en décadas. Hablamos durante horas esa tarde. Me contó sobre sus propias luchas con las expectativas familiares, sobre cómo se había sentido presionada hacia cierto tipo de vida, sobre sueños que había abandonado. Le conté sobre el juicio que había sentido, el constante medirme contra estándares imposibles, el agotamiento de actuar una versión de mí misma para la comodidad de todos. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido. Cuando se iba, me abrazó fuerte y susurró: «No dejes de ser tú misma, no por mí, no por nadie. El mundo necesita personas que sean lo suficientemente valientes para vivir verdaderamente». Después de que se fue, me senté en mi apartamento mientras caía la noche, procesando todo. Esta confrontación, esta conversación, había cambiado algo fundamental. No era que todos en mi familia fueran a entender o aprobar repentinamente mis elecciones, pero al menos una persona importante, me veía ahora, realmente me veía, y ella también estaba comenzando a verse más claramente. Esta experiencia me enseñó algo crucial sobre límites y confrontación. Cuando me fui de esa fiesta de cumpleaños, no estaba tratando de castigar a nadie o hacer una declaración dramática. Me estaba protegiendo, reclamando mi derecho a existir sin juicio constante. Pero esa acción tuvo ondas. Forzó a las personas a mirar su propio comportamiento, sus propias motivaciones. Para algunos, como mi madre, abrió una puerta a honestidad y conexión más profundas. Para otros, crearía distancia, y estaba aprendiendo a estar bien con eso también. No todos estaban listos o dispuestos a hacer el trabajo que mi madre hizo. Mi padre todavía luchaba con mis elecciones, aunque hacía menos comentarios ahora. La familia extendida mayormente evitaba discutir mi vida por completo, lo cual estaba bien para mí.
Algunas relaciones se volvieron más superficiales, pero las que se profundizaron se volvieron más ricas de lo que pude haber imaginado. Mi hermana me llamó unas semanas después y admitió que había estado viviendo vicariamente a través de mí, deseando tener el coraje de hacer diferentes elecciones en su propia vida. Mi prima Sara confesó que a pesar de su impresionante trabajo, era miserable y lo había sido durante años, escalando una escalera que no estaba segura de querer estar. Estas conversaciones no habrían sucedido si no hubiera confrontado primero la dinámica, si no hubiera dejado de justificar y comenzado a vivir. La confrontación no fue solo con mi familia, fue conmigo misma también. Tuve que confrontar mi propia adicción a su aprobación, mi propio miedo de decepcionarlos, mi propia tendencia a encogerme para encajar en sus expectativas. Tuve que confrontar la parte de mí que creía que necesitaba su permiso para vivir mi vida. Tuve que confrontar la voz internalizada de juicio que había tomado residencia en mi propia cabeza. Esto fue más difícil que confrontarlos a ellos, porque no podía alejarme de mí misma. Tuve que sentarme con mis propias dudas y miedos, y lenta, pacientemente, desafiarlos. Tuve que aprender a ser mi propia campeona, mi propia validadora, mi propia dadora de permisos. Cada vez que surgían los viejos patrones de pensamiento, ¿qué pensarán? ¿Es esto responsable? ¿No debería estar haciendo algo más serio? Tenía que conscientemente reemplazarlos con nuevos pensamientos. ¿Qué pienso yo? Según mi definición de responsabilidad, ¿está esto alineado? Estoy siendo seria, solo que no de maneras convencionales. Era trabajo agotador, recablear décadas de condicionamiento, pero con cada pequeña victoria, cada momento cuando elegía mi propio juicio sobre la crítica internalizada, me sentía más fuerte, más sólida en mí misma. La confrontación me enseñó que establecer límites no es cruel, es esencial, que alejarse del juicio no es abandono, es autopreservación, que reclamar tu derecho a vivir como eliges no es egoísta, es autohonroso, y que a veces lo más amoroso que puedes hacer, tanto para ti misma como para los demás, es dejar de participar en patrones disfuncionales, incluso cuando es incómodo, incluso cuando causa conflicto, incluso cuando significa que las relaciones tienen que cambiar o terminar. Soltar la necesidad de explicarme fue quizás el aspecto más liberador y desafiante de todo este viaje. Durante tanto tiempo, la explicación había sido mi modo predeterminado. ¿Alguien cuestionaba mi elección? Yo explicaba. ¿Alguien expresaba preocupación? Yo explicaba. ¿Alguien implicaba que estaba cometiendo un error? Yo explicaba. Me había vuelto tan hábil en defender mi vida que era casi automático, como un reflejo que no podía controlar. Pero después del límite que establecí, y las conversaciones que siguieron, me di cuenta de que esta explicación constante no me estaba sirviendo. De hecho, me estaba manteniendo atrapada en una dinámica donde mi vida estaba perpetuamente a juicio. Cada explicación era un reconocimiento implícito de que les debía a las personas un recuento de mis elecciones, que su aprobación era algo que necesitaba ganar, y no lo era. No le debía a nadie una explicación de cómo elegía vivir mi vida, del mismo modo que ellos no me debían una explicación de las suyas. Las primeras veces que me sorprendí a punto de lanzarme en una explicación y elegí no hacerlo, se sintió antinatural, casi grosero. Mi tía preguntó por qué seguía haciéndolo creativo, en lugar de conseguir un trabajo real, y en lugar de mi respuesta detallada habitual sobre el trabajo que estaba haciendo y por qué importaba, simplemente dije, porque es lo que quiero hacer, y cambié de tema. El silencio que siguió fue incómodo. Se veía desconcertada, claramente esperando el monólogo defensivo habitual. Cuando no llegó, parecía insegura de cómo proceder, y la conversación siguió adelante. Me sentí culpable y poderosa a la vez. Culpable porque había sido entrenada para ser complaciente, para hacer que los demás se sintieran cómodos incluso a mi propia costa, pero poderosa porque acababa de reclamar energía que usualmente gastaba, justificándome ante alguien que no tenía intención de entender de todos modos. Esta se convirtió en mi nueva práctica. Cuando enfrentaba juicio, explícito o implícito, respondía con declaraciones simples que no invitaban al debate. Estoy feliz con mis elecciones. Esto es lo que funciona para mí. No estoy buscando consejos sobre esto. Aprecio tu preocupación, pero estoy bien. Y luego redirigiría o me desconectaría. Suena simple, pero fue revolucionario para mí. Ya no estaba participando en un juego que no podía ganar, porque esto es lo que finalmente había entendido.
Ninguna cantidad de explicación sería suficiente para personas que ya habían decidido que mi vida estaba mal. Podía hablar hasta quedarme sin aliento, presentar evidencia, elaborar argumentos perfectos, y todavía encontrarían razones para dudar o criticar. El problema no era mis habilidades de explicación, era que estaba tratando de convencer a personas de algo que no querían ser convencidas. Su resistencia no era sobre falta de información, era sobre sus propios miedos, valores y necesidad de control. Entonces, ¿por qué me estaba agotando tratando de cambiar mentes que no querían ser cambiadas? Soltar la necesidad de explicar también significaba aceptar que las personas podían pensar lo que quisieran sobre mi vida, y eso estaba bien. Podían pensar que era irresponsable, tonta, desperdiciando mi potencial, dirigiéndome al desastre. Tenían derecho a sus opiniones. Pero sus opiniones no definían mi realidad. Podían pensar que estaba fracasando mientras yo sabía que estaba prosperando. Ambas cosas podían ser verdad simultáneamente porque estábamos midiendo contra estándares diferentes. Comencé a ver sus juicios como información sobre ellos en lugar de información sobre mí. Cuando alguien insistía en que necesitaba una carrera tradicional, me decía que valoraban la seguridad y marcadores de éxito convencionales. Cuando alguien se preocupaba por mi futuro, me decía que tenían miedo de la incertidumbre. Cuando alguien criticaba mis elecciones, me decía que estaban incómodos con la diferencia. Nada de eso era realmente sobre mí. Practiqué lo que llamé no participación amable. No necesitaba ser grosera o confrontativa. Podía ser amable y firme simultáneamente. Gracias por compartir tu perspectiva. Veo las cosas de manera diferente y estoy cómoda con mi camino. Entiendo que esto no tiene sentido para ti. Está bien, tiene sentido para mí. No estoy buscando debatir esto, pero aprecio que te importe lo suficiente para tener opiniones. Estas respuestas reconocían a la persona sin darles munición para más argumentos. Cerraban la puerta al debate mientras mantenían el respeto básico. Por supuesto, no todos aceptaron estos límites con gracia. Algunas personas se frustraron cuando no podían involucrarme en el viejo baile de juicio y defensa. Mi padre, en particular, luchó con mi negativa a explicar. Hacía preguntas punzantes, claramente tratando de atraerme a justificarme, y cuando no mordía el anzuelo, se irritaba. «Estás siendo evasiva», decía. «Solo estoy tratando de entender». Pero había aprendido a distinguir entre curiosidad genuina y crítica disfrazada. La curiosidad genuina hace preguntas abiertas y escucha respuestas sin juicio. La crítica disfrazada hace preguntas capciosas diseñadas para resaltar problemas y no acepta respuestas que no confirmen sus presuposiciones. Las preguntas de mi padre caían en la última categoría, así que respondería: «No estoy siendo evasiva, solo que no voy a defender mis elecciones ante ti. Si genuinamente quieres entender, estoy feliz de compartir, pero si quieres criticar, no estoy interesada en esa conversación». A veces se retractaba, a veces se enojaba. Aprendí a estar bien con su enojo. No era mi trabajo manejar sus emociones o sacrificar mis límites para mantenerlo cómodo. Esto fue difícil porque lo amaba y quería una buena relación con él, pero había pasado años priorizando su comodidad sobre mi propio bienestar, y no podía hacer eso más. Soltar la necesidad de explicar significaba que tenía mucha más energía. La energía que había estado vertiendo en defenderme ahora podía ir hacia vivir realmente. La dirigí hacia mi trabajo, mis relaciones, mi crecimiento, mi alegría. Noté que estaba menos ansiosa. El estrés constante de bajo nivel de anticipar juicios y preparar defensas se desvaneció. Estaba durmiendo mejor. Estaba más presente en mi vida diaria en lugar de estar mentalmente preocupada con posibles confrontaciones. También noté que mis relaciones comenzaron a reorganizarse naturalmente. Las personas que no podían respetar mis límites comenzaron a desvanecerse de mi vida, no porque las alejé, sino porque ya no estaba haciendo el trabajo para mantener relaciones basadas en mi autojustificación constante. Y eso estaba bien. Creó espacio para relaciones que eran recíprocas, respetuosas y auténticas. Algunas personas sorprendentes dieron un paso adelante. Una colega que apenas conocía me dijo que admiraba cómo vivía y preguntó cómo lidiaba con la presión familiar. Una vecina comenzó a compartir sus propias luchas con expectativas. La amiga de mi hermana me contactó diciendo que deseaba tener mi coraje.
Al simplemente vivir mi vida y negarme a disculparme por ella, aparentemente di permiso a otras personas para cuestionar sus propios patrones. No estaba tratando de ser inspiradora, solo estaba tratando de sobrevivir y prosperar a mi manera. Pero la autenticidad es contagiosa. Cuando las personas ven a alguien viviendo libremente, despierta algo en ellas. Soltar la necesidad de explicar también significaba sentirme cómoda siendo malentendida. Esto fue difícil para mí. Quería que las personas lo entendieran, que vieran la lógica y la belleza en mis elecciones, pero tuve que aceptar que muchas personas nunca lo harían, y esa era su limitación, no la mía. No podía hacerlas entender, y estaba desperdiciando preciosa energía vital tratando. Hay duelo en esa aceptación, duelo por la comprensión que quería pero no recibiría. Duelo por las relaciones que no podían profundizarse porque estaban construidas sobre juicio en lugar de aceptación. Duelo por las dinámicas familiares que deseaba que existieran, pero no existían. Pero junto al duelo estaba el alivio. Alivio de la carga de la actuación constante. Alivio del ciclo agotador de explicar y defender. Alivio de vivir mi vida en reacción a las expectativas de otros. Estaba finalmente, solo viviendo. No viviendo en contra de nadie. No viviendo para probar un punto, no viviendo para ganar aprobación, solo viviendo, presentándome cada día y tomando decisiones alineadas con mis valores, sin comentarios, sin justificación, sin disculpas. ¿Alguna vez has experimentado la libertad de no explicarte más? ¿De dejar que las personas piensen lo que quieran mientras tú conoces tu propia verdad? Es como dejar caer una mochila pesada que no te diste cuenta de que estabas cargando. Tus hombros se enderezan. Tu respiración se profundiza. Puedes moverte más libremente. Así se sentía esto. Y una vez que lo experimenté, sabía que nunca podría volver a la forma antigua, sin importar cuán incómoda se sintiera a veces la nueva forma. Las consecuencias inesperadas de mi decisión de dejar de justificar mi vida fueron tanto desafiantes como iluminadoras. Había esperado algo de repercusión por establecer límites y negarme a explicarme, pero no había anticipado todos los efectos dominó que ocurrirían. Algunos fueron positivos, algunos fueron dolorosos, y todos me estaban enseñando lecciones importantes sobre mí misma, las relaciones y lo que significa vivir auténticamente. La primera consecuencia inesperada fue el aislamiento. No aislamiento completo, sino una especie de recalibración social que a veces se sentía solitaria. Las reuniones familiares se volvieron incómodas. Yo aparecía, era agradable, participaba en conversaciones superficiales, pero había una tensión tácita. Ya no estaba jugando el papel que siempre había jugado, la que podía ser libremente cuestionada, aconsejada y criticada. Sin esa dinámica, algunos miembros de la familia no parecían saber cómo relacionarse conmigo. Las conversaciones se sentían forzadas. Podía sentirlos contenerse, inseguros de qué era seguro decir. Y honestamente, yo estaba haciendo lo mismo. Era amigable pero cautelosa, poco dispuesta a ofrecer información vulnerable que pudiera ser usada como munición para el juicio. Era mejor que ser constantemente criticada, pero no era la dinámica familiar cálida y conectada que había imaginado. Algunos parientes simplemente dejaron de intentar conectar conmigo del todo. No era invitada a ciertas reuniones. No era incluida en chats grupales. Dolía, aunque lo entendía. Había interrumpido el sistema al negarme a jugar mi papel asignado, y los sistemas no les gusta la interrupción. En lugar de ajustarse, algunas personas encontraron más fácil simplemente excluirme. Tuve que lamentar esto, lamentar la fantasía de que mi familia me abrazaría como era, que harían el trabajo para entenderme, que podríamos tener relaciones auténticas. Para algunas personas en mi familia, eso no iba a suceder, y tuve que aceptarlo. Otra consecuencia inesperada fue la incomodidad de no tener patrones familiares a los que recurrir. Por disfuncional que fuera la justificación constante, era familiar. Conocía ese baile, conocía mis pasos. Sin él, a veces me sentía a la deriva. ¿Quién era yo si no era alguien constantemente defendiéndose? ¿Cómo me presentaba en las relaciones sin esa dinámica familiar? Tuve que aprender nuevas formas de ser, y eso fue incómodo. Tuve que practicar sentarme con el silencio en lugar de llenarlo con explicaciones. Tuve que sentirme cómoda con las personas sintiéndose incómodas conmigo. Tuve que aprender a confiar en que las personas correctas me aceptarían sin requerir justificación, incluso cuando la evidencia actual hacía difícil creerlo. También enfrenté una crisis de identidad inesperada.
Tanto de mi sentido de identidad había sido construido en oposición a las expectativas de otros. Sabía lo que no quería, contra lo que me estaba rebelando. Pero, ¿quién era yo cuando dejé de definirme en oposición a ellos? ¿Qué realmente quería, separado de cualquier deseo de probarles que estaban equivocados? Esto requería reflexión profunda. Me di cuenta de que algunas de mis elecciones habían sido motivadas por una especie de desafío, una necesidad de mostrarles que podía tener éxito a mi manera. Pero, ¿era realmente mi manera? ¿O todavía estaba dejando que dictaran mi camino, solo que en reversa? Tuve que examinar mis motivaciones y asegurarme de que estaba moviéndome hacia algo que genuinamente quería, no solo alejándome de algo que no quería. Este proceso llevó a algunos cambios sorprendentes. Me di cuenta de que algunos aspectos de mi vida que había estado defendiendo no me estaban sirviendo realmente. Había estado tan enfocada en afirmar mi derecho a vivir diferente, que no había preguntado si diferente era realmente mejor para mí. Por ejemplo, había estado viviendo en un apartamento pequeño en una ciudad cara, luchando financieramente a veces, en parte porque estaba probando un punto sobre no necesitar éxito material. Pero cuando fui honesta conmigo misma, me di cuenta de que estaba más estresada por el dinero de lo que quería admitir, y ese estrés estaba afectando mi bienestar y creatividad. Quizás un poco más de estabilidad financiera no sería venderme, quizás solo sería cuidar de mí misma. Esto fue difícil de admitir porque había sido tan firme en que el dinero no importaba, pero estaba aprendiendo que cuidarme no era traicionar mis valores, era honrarlos. Podía valorar el trabajo creativo y la estabilidad financiera, podía priorizar la autenticidad y también reconocer que algo de sabiduría convencional sobre ahorrar y planificar tenía sentido. No tenía que rechazar todo lo tradicional, solo para probar que era diferente. Otra consecuencia inesperada fue la atención que empecé a recibir de personas fuera de mi familia. Al negarme a atenuar mi luz o disculparme por mis elecciones, aparentemente me volví más visible. Las personas empezaron a preguntarme sobre mi trabajo, queriendo colaborar, ofreciendo oportunidades. Era como si al reclamar mi propio valor, otros también pudieran verlo más claramente. Esto fue validador pero también abrumador. Me había acostumbrado tanto a no ser entendida, que cuando las personas sí entendían, casi no lo confiaba. Tuve que aprender a recibir apoyo y reconocimiento sin esperar que cayera el otro zapato. También experimenté culpa inesperada, aunque sabía que estaba haciendo lo correcto para mí. Había culpa sobre el dolor que mis límites causaban a otros. Mi madre había cambiado, pero mi padre estaba claramente herido y confundido por mi distancia. Algunos parientes se sentían rechazados. Tuve que recordarme constantemente que no era responsable de sus emociones, que los límites saludables a veces causan dolor temporal, pero llevan a relaciones más auténticas a largo plazo, que no podía prenderme fuego para mantener a otros calientes. La culpa aparecía en momentos aleatorios. Estaría pasando mi día, sintiéndome bien, y de repente pensaría en la cara decepcionada de mi papá, y me sentiría terrible. O vería otras familias que parecían llevarse bien sin esfuerzo, y me preguntaría si yo era el problema, si solo estaba siendo difícil. Estos momentos requerían autocompasión y recompromiso con mis límites. Tuve que seguir recordándome por qué había hecho estas elecciones, lo que me había costado vivir bajo juicio constante, cuánto más ligera me sentía ahora. Quizás la consecuencia más inesperada fue descubrir quiénes eran mis verdaderos aliados. No siempre eran quienes esperaba. Mi prima más joven, a quien apenas conocía, se contactó y compartió que verme defenderme la había inspirado a renunciar a un trabajo que la estaba haciendo miserable. Una amiga de la universidad, con quien había perdido contacto, envió un mensaje diciendo que siempre había admirado mi coraje, pero había estado demasiado insegura para decirlo. Mi hermana, quien asumí estaba perfectamente contenta con su vida tradicional, confesó que envidiaba mi libertad y estaba haciendo cambios en su propia vida. Estas conexiones se profundizaron de maneras que nunca habían sido antes, porque estaban construidas sobre autenticidad en lugar de actuación. Al mismo tiempo, perdí personas que pensé que eran cercanas a mí. Una amiga de largo tiempo que había considerado familia resultó estar más invertida en que yo fuera de cierta manera que en aceptar quién realmente era. Cuando dejé de buscar su aprobación, la amistad simplemente se disolvió. Dolió, pero también aclaró que la relación había sido condicional de maneras que no había reconocido.
También experimenté la consecuencia inesperada de tener que lidiar con mis propias sombras. Sin el drama externo del conflicto constante con la familia, tuve que enfrentar mis propias cosas, mis propios miedos de insuficiencia, mi propio perfeccionismo, mi propia tendencia a buscar validación. Resultó que incluso después de dejar de buscar validación de la familia, la estaba buscando en otros lugares. Solo había transferido la necesidad. Reconocer esto fue humillante. No era tan libre como pensaba. Tenía más trabajo que hacer. Trabajo interno que no se trataba de ellos en absoluto, sino de mis propios patrones y heridas. El viaje de dejar de justificar mi vida ante otros reveló que también necesitaba dejar de necesitar justificar mi vida ante mí misma. Necesitaba confiar en mi propio juicio más profundamente. Necesitaba creer en mi valor independiente de cualquier métrica externa. Necesitaba estar bien con no tener todo resuelto, con cometer errores, con cambiar de opinión, con ser desordenada y humana. Este era el trabajo más profundo, y continúa. Cada día practico elegirme. Algunos días es fácil, algunos días es difícil, pero siempre vale la pena. Las consecuencias inesperadas me enseñaron que la transformación nunca es limpia o simple. Es desordenada y complicada, y a menudo dolorosa. Pero del otro lado de ese dolor, hay un tipo de libertad que hace que todo valga la pena. ¿Alguna vez has tomado una decisión que cambió todo, incluso de maneras que no anticipaste? Eso fue esto para mí. Las consecuencias siguieron desplegándose, enseñándome, desafiándome, moldeándome. Y a través de todo, seguí eligiéndome, seguí honrando mi camino, seguí confiando en que vivir auténticamente valía los desafíos inesperados que surgieran. Encontrar mi verdadero camino sin aprobación fue como aprender a caminar de nuevo. Había pasado tanto de mi vida usando la aprobación de otros como una muleta, algo en lo que apoyarme, algo que me ayudaba a sentirme estable y segura. Sin ella, me sentía tambaleante al principio, insegura de cada paso. Pero gradualmente encontré mi propio equilibrio, mi propia forma de moverme por el mundo que no requería apoyo externo. Lo primero que tuve que hacer fue tener total claridad sobre lo que realmente quería, separado de cualquier deseo de probar algo a alguien. Esto suena simple, pero era sorprendentemente complejo. Durante años mis metas habían estado entrelazadas con mostrar a otros que estaban equivocados sobre mí. Quería tener éxito a mi manera en parte para demostrar que mi manera funcionaba. Pero eso significaba que todavía les estaba dando poder sobre mi definición de éxito, solo que en reversa. Necesitaba profundizar más. ¿Qué quería cuando nadie estaba mirando? ¿Qué haría si supiera que nunca recibiría reconocimiento o validación por ello? ¿Qué me llamaba en los momentos tranquilos cuando no estaba actuando para nadie? Estas preguntas me llevaron a algunas respuestas sorprendentes. Me di cuenta de que había estado persiguiendo ciertas oportunidades en parte porque sonaban impresionantes, porque eran cosas a las que podía señalar si me cuestionaban. Pero cuando fui honesta conmigo misma, algunas de ellas no se alineaban realmente con mis valores y deseos más profundos. Tuve que dejarlas ir, aunque se sentía arriesgado. ¿Qué pasaría si soltaba las cosas impresionantes y luego no tenía nada que mostrar por mí misma? Este miedo era real, pero lo atravesé. Empecé a tomar decisiones basadas puramente en lo que se sentía correcto para mí, lo que me emocionaba, lo que se alineaba con mi visión para mi vida. Tomé proyectos que podrían no tener sentido para nadie más, pero que me encendían por dentro. Perseguí aprendizaje en áreas que no tenían aplicación práctica, pero que me fascinaban. Pasé tiempo en cosas que no producirían nada tangible, pero que alimentaban mi alma. Y algo interesante sucedió. Cuando dejé de intentar probar algo, mi trabajo mejoró. Sin el peso del juicio externo, era libre de experimentar, de fallar, de probar enfoques no convencionales. Mi creatividad floreció porque no estaba constantemente cuestionándome basada en lo que otros podrían pensar. Estaba haciendo arte, escribiendo, creando, construyendo cosas que eran verdaderamente mías, no corrompidas por la necesidad de aprobación. Esta autenticidad resonaba con las personas, no con todos, pero con las personas correctas. Empecé a conectar con otros que estaban en viajes similares, que valoraban las mismas cosas que yo valoraba, que se emocionaban con los mismos tipos de trabajo e ideas. Estas relaciones fueron diferentes de mis relaciones familiares. No estaban basadas en obligación o historia compartida. Estaban basadas en conexión genuina, valores compartidos,
respeto mutuo. Estas personas no necesitaban que justificara mis elecciones porque estaban tomando elecciones similares. No cuestionaban mi camino porque estaban en sus propios caminos no convencionales. Con ellos, podía simplemente ser. Podía compartir mis luchas sin miedo a juicio. Podía celebrar mis victorias sin que fueran desestimadas. Podía explorar ideas sin que alguien tratara de disuadirme. Estas relaciones se convirtieron en mi nueva fundación, mi familia elegida. Me mostraron cómo podía sentirse ser aceptada como era, y esa aceptación me dio aún más coraje para seguir caminando mi camino. También desarrollé una relación diferente con el fracaso. Cuando estás constantemente justificando tu vida ante otros, el fracaso se siente catastrófico porque proporciona munición para su crítica. Cada error se convierte en evidencia de que tenían razón y tú estabas equivocada. Pero sin necesitar su aprobación, el fracaso se convirtió en información en lugar de acusación. Podía intentar algo, que no funcionara, aprender de ello y ajustar sin que significara algo sobre mi valor o la validez de mi camino. Esta libertad para fallar paradójicamente llevó a más éxito. Tomé riesgos más grandes porque la desventaja ya no era humillación y juicio, sino simplemente aprender. Algunos de esos riesgos dieron frutos de maneras que nunca imaginé. Las oportunidades se abrieron porque estaba dispuesta a intentar cosas que otros no estaban dispuestos a intentar. Mi camino único, el que había parecido tan irresponsable para mi familia, empezó a crear oportunidades únicas que no habrían estado disponibles en un camino convencional. Encontrar mi verdadero camino también significó aceptar que sería solitario a veces. No todos entenderían, no todos aprobarían. Algunas personas pensarían que estaba cometiendo errores, y tuve que estar bien con eso. Tuve que desarrollar una brújula interna lo suficientemente fuerte como para navegar incluso cuando todos a mi alrededor decían que iba en la dirección equivocada. Esto requería inmensa confianza en mí misma, confianza en que sabía lo que era correcto para mí, mejor que nadie más, confianza en que podía manejar cualquier consecuencia que viniera de mis elecciones, confianza en que incluso si las cosas no salían como esperaba, estaría bien. Construir esta confianza fue una práctica. Cada vez que elegí mi propio camino sobre el consejo de alguien más, estaba construyendo confianza. Cada vez que honré mi propio conocimiento sobre la presión externa, estaba construyendo confianza. Cada vez que permanecí fiel a mí misma, cuando habría sido más fácil conformarme, estaba construyendo confianza. Gradualmente, esa confianza se volvió sólida, inquebrantable. Aprendí a distinguir entre mi propia voz y las voces internalizadas de otros. Esto fue crucial. Incluso después de dejar de justificarme literalmente ante la familia, todavía tenía sus voces en mi cabeza, cuestionando mis elecciones, expresando dudas, advirtiendo del desastre. Tuve que aprender a reconocer estas como ecos, no verdad. Cuando notaba uno de esos pensamientos, haría una pausa y preguntaría, ¿es esta realmente mi creencia? ¿O es la creencia de alguien más que he internalizado? A menudo era lo último. Agradecería a la voz por intentar protegerme, y luego elegiría mi propia creencia en su lugar. Esta práctica lentamente silenció el coro interno de juicio. Mi propia voz se volvió más fuerte, más clara, más fácil de escuchar. Encontré mi verdadero camino en lugares inesperados. A veces era en la quietud, en meditación o escritura de diario, donde podía acceder a mi conocimiento más profundo. A veces era en conversación con mi familia elegida, personas que podían reflejarme lo que veían en mí. A veces era a través de experimentación, intentando cosas y viendo qué se sentía correcto en mi cuerpo, qué creaba energía versus qué me agotaba. Aprendí a confiar en la sensación tanto como en el pensamiento. Esta elección me hace sentir expansiva o restrictiva. Esta oportunidad me emociona o me llena de temor. Esta relación me energiza o me drena. Mi cuerpo sabía cosas que mi mente intentaba racionalizar. Al sintonizar con respuestas físicas y emocionales, obtuve acceso a sabiduría que iba más allá del análisis lógico. Mi verdadero camino no era una línea recta. Zigzagueaba. Incluía callejones sin salida y desvíos. Involucraba cambiar de opinión, pivotar, intentar cosas nuevas. Y eso estaba bien. No estaba comprometida con un plan rígido. Estaba comprometida con la alineación continua con mis valores y deseos. Esta flexibilidad era realmente una fortaleza.
no una debilidad. Me permitía responder a nueva información, crecer y evolucionar, tomar oportunidades que no podría haber anticipado. Sin la necesidad de aprobación, podía ser receptiva en lugar de rígida. Podía decir sí a cosas que me asustaban, no a cosas que no me servían, y quizás a cosas que necesitaba explorar. Encontrar mi verdadero camino sin aprobación también significó redefinir el éxito en mis propios términos, una y otra vez a medida que crecía y cambiaba. Lo que me importaba a los 30 no era exactamente lo que me importaba a los 35. Mi definición de éxito evolucionó, y eso era apropiado. No estaba encerrada en probar algo que había declarado años atrás. Tenía la libertad de cambiar, de querer cosas diferentes, de perseguir nuevas direcciones. Esta evolución continua es parte de lo que hace la vida rica y significativa. También aprendí que encontrar mi camino no se trataba de tener todas las respuestas. Se trataba de estar dispuesta a vivir las preguntas, sentarme con la incertidumbre, dar el siguiente paso correcto incluso cuando no podía ver toda la escalera. Esto fue difícil para alguien que había pasado años construyendo justificaciones elaboradas. Quería saber a dónde iba para poder defender mi dirección. Pero la vida no funciona así. El camino se revela mientras lo caminas. El cambio más profundo fue darme cuenta de que la aprobación era un sustituto pobre para la alineación. Podía tener la aprobación de todos y aún así ser miserable si no estaba alineada conmigo misma. O podía no tener la aprobación de nadie y estar profundamente satisfecha si estaba viviendo verdaderamente. Lo último era infinitamente mejor que lo primero. La aprobación se sentía bien temporalmente, pero la alineación se sentía bien continuamente. Era la diferencia entre un subidón de azúcar y nutrición duradera. Encontrar mi verdadero camino sin aprobación ha sido el viaje más desafiante y gratificante de mi vida. Requería coraje que no sabía que tenía. Me costó relaciones que valoraba. Demandaba que creciera de maneras que eran incómodas. Pero me dio a mí misma. Me dio una vida que se siente mía. Me dio la libertad de despertar cada día y elegir basada en mis propios valores y deseos. Me dio paz. Y eso, más que nada, vale todo lo que tuve que sacrificar para llegar aquí. Si estás luchando con las expectativas de otros, si estás exhausta de justificarte, si te preguntas si tu camino es válido aunque no se parezca al de todos los demás, déjame decirte, lo es. Tu camino es válido porque es tuyo. No necesitas el permiso de nadie para vivir tu vida. No necesitas la comprensión de nadie para honrar tu propia verdad. Encontrar tu camino sin aprobación es posible, y vale cada paso difícil. La transformación y las nuevas relaciones que emergieron de este viaje me sorprendieron de las maneras más hermosas. Una vez que dejé de justificar mi vida y empecé a vivirla completamente, comencé a atraer diferentes tipos de personas y experiencias a mi mundo. La energía que había estado gastando en defensa y explicación ahora estaba disponible para creación y conexión, y ese cambio lo cambió todo. Lo primero que noté fue que estaba conociendo personas que resonaban con mi ser real en lugar de mi ser actuado. Antes, inconscientemente había estado moderando quién era en cada interacción, intentando ser aceptable, intentando evitar juicio. Esto significaba que las relaciones que formaba estaban basadas en una versión de mí que no era completamente auténtica. Las personas conocían la versión editada, la que no compartía sus sueños o luchas reales, la que mantenía las cosas seguras y superficiales. Pero una vez que dejé de actuar, algo cambió. Empecé a compartir más honestamente sobre en qué estaba trabajando, qué me importaba, con qué estaba luchando, y las personas que no podían manejar esa autenticidad naturalmente se alejaron, mientras nuevas personas entraron en mi vida que no solo podían manejarlo, sino que lo celebraban. Conocí a María en un evento comunitario donde estaba hablando sobre trabajo creativo. Después, se acercó y dijo, «Todo lo que dijiste resonó tan profundamente. He estado sintiéndome como una extraterrestre en mi propia familia durante años, porque quiero cosas diferentes de las que ellos quieren para mí». Fuimos por café, y esa conversación duró 4 horas. Se convirtió en una de mis amigas más cercanas. Alguien que entendía el viaje en el que estaba porque estaba en uno similar. Con María nunca tuve que explicar o justificar. Lo entendía. Podíamos apoyarnos en los momentos difíciles, celebrar las victorias de la otra y ser completamente reales sobre nuestras luchas. Esta relación me mostró lo que la amistad podía ser cuando se construía sobre una base auténtica. También me reconecté con viejas conocidas de nuevas maneras.
personas que había conocido periféricamente durante años, pero con las que nunca había sido cercana de repente, se volvieron importantes en mi vida. Era como si al volverme más completamente yo misma, me había vuelto más visible para personas que compartían mis valores y visión. Un antiguo colega llamado David se contactó después de ver algo de mi trabajo creativo en línea. «Siempre supe que te estabas conteniendo», dijo. «Es increíble verte completamente expresada». Empezamos a colaborar en proyectos, y su creencia en mi trabajo era tan diferente de la duda que había experimentado de la familia. Veía posibilidades donde ellos veían riesgos. Veía fortaleza donde ellos veían tontería. Trabajar con él, y otros como él, me mostró que las personas correctas no necesitan ser convencidas de tu valor. Lo ven inmediatamente, y quieren amplificarlo. Mi vida romántica también cambió. Había estado soltera durante años, en parte porque había estado tan consumida defendiéndome ante la familia que no tenía energía para citas, y en parte porque había sido atraída a personas que eran seguras a los ojos de mi familia, en lugar de personas que eran correctas para mí. Pero a medida que me alineé más conmigo misma, me encontré atraída a diferentes tipos de personas. Conocí a James en una inauguración de galería de arte. Era músico, viviendo una vida creativa que no encajaba en ningún molde convencional. Antes de mi transformación, probablemente lo habría descartado como no suficientemente serio, o me habría preocupado por lo que mi familia pensaría, pero ahora me sentía atraída por su autenticidad, su pasión, su disposición a vivir en sus propios términos. Nuestra relación fue diferente de cualquier cosa que había experimentado antes. No había pretensión, no había actuación. Podíamos ser completamente nosotros mismos uno con el otro, raros y defectuosos y reales. Él nunca cuestionó mis elecciones ni intentó hacerme más convencional. Me amaba por exactamente quien era, y yo podía amarlo de la misma manera. Esta relación me enseñó que la pareja es mucho más rica cuando ambas personas son completamente ellas mismas, en lugar de intentar encajar en cajas la una para la otra. La transformación no solo se trataba de nuevas relaciones. Las relaciones existentes se profundizaron de maneras inesperadas. Mi hermana, a quien mencioné antes, comenzó a abrirse sobre sus propias luchas con las expectativas. Siempre había parecido perfectamente contenta con su vida tradicional, pero resultó que también se había estado sofocando. Verme liberarme le dio permiso para examinar su propia vida más críticamente. Empezó a hacer cambios, pequeños al principio, luego más grandes. Volvió a la escuela por algo que le apasionaba en lugar de algo práctico. Empezó a establecer límites con nuestros padres sobre su participación en sus decisiones de crianza. Se volvió más completamente ella misma, y nuestra relación se volvió más auténtica y cercana como resultado. Mi relación con mi madre continuó evolucionando. Después de nuestra conversación inicial de avance, desarrollamos una nueva forma de relacionarnos. Compartía cosas que estaba escribiendo, y yo le daba retroalimentación. Hablábamos sobre nuestros procesos creativos, nuestros miedos, nuestros sueños. Se volvió curiosa sobre mi vida de maneras que nunca había sido antes, haciendo preguntas que venían de interés genuino en lugar de crítica disfrazada. Todavía teníamos momentos de tensión. Los viejos patrones a veces resurgían, pero teníamos nuevas herramientas para navegarlos. Podíamos ser honestas una con la otra de maneras que nunca pudimos antes. Incluso algunos miembros de la familia extendida finalmente cambiaron. Mi tío, cuya fiesta de cumpleaños había sido el punto de quiebre, me llamó casi un año después. «He estado pensando en lo que dijiste», me dijo, «y me doy cuenta de que estaba proyectando mis propios arrepentimientos en ti. Pasé toda mi vida haciendo lo que se suponía que debía hacer, y no soy feliz. Creo que parte de mí estaba enojado de que tuvieras el coraje de elegir diferente». Esta conversación no borró todo el dolor, pero creó comprensión donde solo había habido juicio antes. La transformación también fue interna. Me volví más confiada, más arraigada, más en paz. Sin el ruido constante de las opiniones de otras personas, podía escuchar mi propia voz más claramente. Tomaba decisiones más fácilmente, porque no las estaba pasando por un filtro de «¿qué pensarán?». Tomaba oportunidades que me emocionaban sin cuestionar si encajaban en la definición de alguien más de inteligente o práctico. Fallaba en cosas sin que me destruyera, porque el fracaso era solo parte del proceso, no evidencia de error fundamental. Me volví más cómoda con no saber, con la incertidumbre, con el proceso desordenado de resolver la vida sobre la marcha. También me volví más compasiva. Conmigo misma, primero que nada. Dejé de castigarme por no tenerlo todo resuelto,
por a veces dudar de mí misma, por ocasionalmente todavía importarme lo que otros pensaban. Reconocí estos como experiencias humanas, no fallas personales, y me volví más compasiva hacia otros, incluso aquellos que me habían juzgado. Entendía que su juicio venía de su propio dolor, su propio miedo, sus propias vidas no vividas. Esto no significaba que tenía que someterme a su juicio, pero no necesitaba odiarlos por ello tampoco. Las nuevas relaciones se extendieron más allá de conexiones personales. Encontré nuevas relaciones profesionales construidas sobre respeto mutuo y valores compartidos. Personas que querían colaborar en lugar de competir. Personas que celebraban mi éxito en lugar de sentirse amenazadas por él. Personas que veían mi camino único como un activo en lugar de un pasivo. Estas relaciones abrieron puertas que ni siquiera sabía que existían, creando oportunidades que nunca habrían estado disponibles en un camino convencional. También desarrollé una relación más profunda conmigo misma. Empecé a tratarme de la manera en que trataría a una amiga querida. Cuando cometía un error, era amable en lugar de cruel. Cuando estaba luchando, me ofrecía compasión en lugar de crítica. Cuando lograba algo, celebraba en lugar de inmediatamente pasar a lo siguiente. Esta autorrelación se convirtió en la fundación para todo lo demás. Cuando era sólida en mi relación conmigo misma, las opiniones de otros no podían sacudirme de la manera en que alguna vez lo hicieron. La transformación me mostró que les enseñamos a las personas cómo tratarnos. Cuando dejé de aceptar juicio, las personas dejaron de ofrecerlo, o al menos las que se quedaron en mi vida lo hicieron. Cuando dejé de justificar, las personas dejaron de exigir justificación. Cuando me presenté confiadamente en mis elecciones, las personas respondieron a esa confianza. Esto no se trataba de volverme arrogante o cerrada a la retroalimentación. Todavía podía escuchar consejos, considerar otras perspectivas y permanecer abierta al crecimiento. La diferencia era que ya no estaba en una postura defensiva. Podía considerar aportes sin sentirme atacada. Podía estar en desacuerdo sin sentir que tenía que convencer a la otra persona de que tenía razón. Podía sostener mi propia verdad mientras respetaba que otros tenían verdades diferentes. Las nuevas relaciones también significaron nuevas comunidades. Encontré grupos de personas que estaban haciendo preguntas similares, desafiando normas similares, construyendo tipos similares de vidas no convencionales. Estas comunidades se convirtieron en lugares donde pertenecía de maneras que nunca había antes. Nos reuníamos para compartir recursos, apoyarnos en las luchas, celebrar las victorias de cada uno. No había competencia porque no todos estábamos tratando de escalar la misma escalera. Solo había celebración genuina del camino y progreso único de cada persona. Quizás lo más sorprendente, desarrollé relaciones con personas mucho mayores que yo, que habían vivido vidas convencionales pero deseaban no haberlo hecho. Me buscaban para decirme que siguiera haciendo lo que estaba haciendo, que no hiciera los compromisos que ellos hicieron, que honrara mi verdad mientras todavía tenía tiempo. Estas conversaciones eran agridulces. Estaba triste por lo que sentían que habían perdido o nunca perseguido, pero agradecida por su aliento. Se convirtieron en campeones inesperados, orgullosos de mí, de maneras en que mi propia familia a veces no lo estaba. La transformación me enseñó que cuando vives auténticamente, das permiso a otros para hacer lo mismo. Mi viaje se extendió hacia afuera de maneras que nunca anticipé. Personas que apenas conocía me decían que algo que dije o hice les había ayudado a tomar una elección valiente en su propia vida. Esta no era mi intención, solo estaba tratando de vivir mi vida, pero fue un subproducto hermoso. La autenticidad es contagiosa. Cuando las personas ven a alguien viviendo libremente, activa algo en ellas. Las nuevas relaciones también me enseñaron sobre reciprocidad de maneras que no había experimentado antes. En mis relaciones familiares, a menudo sentía que estaba dando y defendiendo y explicando, sin mucho regreso. Pero estas nuevas relaciones eran más equilibradas. Podía apoyar a otros en sus viajes, y ellos podían apoyarme en el mío. Había un dar y recibir que se sentía nutritivo en lugar de agotador. Nadie estaba llevando la cuenta. Solo nos presentábamos naturalmente uno para el otro, porque genuinamente nos importaba, y porque sabíamos cómo se sentía necesitar apoyo en un camino no convencional. Aprendí que la transformación es continua, no un destino. No llegué repentinamente a algún lugar de completa confianza y claridad. Continué creciendo, cuestionando, evolucionando, pero lo estaba haciendo desde una fundación de autoaceptación en lugar de autoduda. Estaba cambiando porque quería crecer, no porque estaba tratando de volverme aceptable para otros.
Esto hizo toda la diferencia. El viaje de transformación y nuevas relaciones me ha mostrado que hay todo un mundo de personas ahí fuera viviendo auténticamente, honrando sus verdaderos caminos, apoyándose mutuamente en ser reales. Cuando estás atrapada en relaciones de juicio, puedes sentir que eres la única que piensa diferente. Pero cuando sales de esas dinámicas, descubres que no estás sola en absoluto. Hay tantos de nosotros tratando de vivir verdaderamente y podemos encontrarnos si somos lo suficientemente valientes para presentarnos como nosotros mismos. Vivir la vida en mis propios términos se ha convertido en más que solo una decisión, se ha convertido en una práctica diaria, una elección continua de mí misma sobre las expectativas y juicios de otros. Mientras me siento aquí ahora, reflexionando sobre todo este viaje, estoy abrumada con gratitud por el momento en que finalmente dije, no más, por el momento en que dejé de justificar mi vida ante personas que no tenían intención de entenderla. La transformación no ha sido fácil, pero ha valido cada conversación difícil, cada reunión familiar incómoda, cada momento de duda, cada relación que cambió o terminó, porque del otro lado de toda esa incomodidad hay una vida que realmente se siente mía. Despierto ahora sin ese pavor pesado que solía cargar, sin la ansiedad constante sobre defender mis elecciones. Tomo decisiones basadas en lo que se siente correcto para mí, lo que se alinea con mis valores, lo que me trae alegría y satisfacción. Y cuando esas decisiones no tienen sentido para otros, cuando las personas cuestionan o critican o expresan preocupación, he aprendido a dejar que esa sea su experiencia, sin hacerla mía. Puedo escuchar su perspectiva, considerar si hay alguna sabiduría que quiera integrar, y luego continuar en mi camino sin necesitar convencerlos o cambiar sus mentes. Esto no significa que me haya vuelto insensible o cerrada. Todavía me importan las personas. Todavía valoro las relaciones. Pero he aprendido a distinguir entre importarme a alguien y ser responsable de su opinión sobre mí. Puedo amar a mi padre, mientras también acepto que quizás nunca entienda o apruebe completamente mis elecciones. Puedo tener compasión por miembros de la familia que luchan con mi diferencia, mientras también mantengo límites que protegen mi bienestar. Puedo ser amable sin ser cómplice en mi propia disminución. La realización más profunda ha sido esta. No necesito el permiso de nadie para vivir mi vida. No el permiso de mis padres. No el permiso de mi familia. No el permiso de la sociedad. El único permiso que necesito es el mío, y me lo he dado completa y totalmente. Este permiso se extiende a cometer errores, a cambiar de opinión, a no tener todo resuelto, a ser desordenada y humana e imperfecta. No tengo que tenerlo todo junto para merecer vivir en mis propios términos. Mi vida no tiene que verse impresionante para otros para ser significativa para mí. Mi camino no tiene que tener sentido para todos para ser válido. He aprendido que hay muchas maneras diferentes de vivir una buena vida, y la versión de buena que más importa es la mía. Lo que quiero que todos los que han seguido esta historia entiendan es que tú también tienes este poder. Ahora mismo, donde quiera que estés, cualquier presión que estés sintiendo para justificar tu vida ante otros, cualquier juicio que estés enfrentando, cualesquiera expectativas que te estén agobiando, tienes el poder de dejarlas ir. Tienes el poder de dejar de explicar. Tienes el poder de vivir tu vida según tu propia definición de éxito, significado y satisfacción. No será fácil. Las personas se sentirán incómodas cuando dejes de jugar el papel que te asignaron. Algunas relaciones cambiarán o terminarán. Enfrentarás momentos de duda cuando te preguntes si estás cometiendo un gran error. Tendrás que desarrollar fortaleza y confianza en ti misma que quizás no sientas que tienes ahora. Pero te prometo que es posible, y vale la pena. La libertad, la paz, la alineación que viene de vivir auténticamente, vale cada momento difícil de transición. No le debes a nadie una explicación por tu vida. No necesitas justificar tus elecciones ante personas que ya han decidido que estás equivocada. No necesitas encogerte para hacer que otros se sientan cómodos. No necesitas lograr según las métricas de alguien más para tener éxito. Simplemente necesitas honrar tu propia verdad, seguir tu propio camino y confiar en que las personas correctas entenderán y te celebrarán por exactamente quién eres. Y para aquellos que no entienden, que no pueden celebrarte, que necesitan que seas diferente de quien eres, puedes amarlos desde la distancia, puedes desearles lo mejor,
pero no tienes que sacrificarte para mantener relaciones que requieren que seas alguien que no eres. Este viaje me ha enseñado que la autotraición es el precio más alto que podemos pagar por la aprobación de otros, y es un precio que ya no estoy dispuesta a pagar. Me elijo. Cada día, de 1000 maneras pequeñas y algunas grandes, me elijo. Y esa elección ha creado una vida que se siente auténtica, significativa y mía. Quiero escuchar de ti. ¿Has experimentado algo similar? ¿Has luchado con las expectativas de otros? ¿Has encontrado el coraje de dejar de justificar tu vida ante personas que no entenderán? ¿O estás en medio de esa lucha ahora mismo, tratando de resolver cómo honrarte mientras navegas relaciones con personas que quieren que seas diferente? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Tu experiencia importa, tu lucha importa, tu viaje importa. Y al compartirlo, podrías darle a alguien más el coraje que necesitan para empezar a elegirse a sí mismos también. Si esta historia resonó contigo, si tocó algo en tu corazón, si te hizo sentir menos sola en tu propio viaje, por favor deja un like. Ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo, más personas que están exhaustas de justificar sus vidas, más personas que están listas para empezar a vivir auténticamente. Y si quieres más historias como esta, más exploraciones honestas de lo que significa vivir auténticamente, en un mundo lleno de expectativas, suscríbete a Mi Verdad Revelada. Toca esa campanita de notificaciones para que no te pierdas futuras historias. Este canal está dedicado a compartir experiencias reales, luchas reales, transformación real, no el carrete de aspectos destacados, sino el viaje real de ser humano y tratar de vivir verdaderamente. Entender este contenido es tan importante porque muchos de nosotros andamos por ahí cargando el peso de las expectativas de otros, actuando versiones de nosotros mismos que no son reales, agotándonos tratando de ganar una aprobación que realmente no necesitamos. Esto no se trata solo de ser rebelde o difícil. Se trata de entender que tienes una vida y mereces vivirla de una manera que honre quien realmente eres, no quien todos piensan que deberías ser. Se trata de reconocer que las opiniones de otros, sin importar cuán bien intencionadas sean, no pueden ser la fundación sobre la cual construyes tu vida. Solo tú sabes lo que es correcto para ti. Solo tú puedes caminar tu camino. Solo tú puedes determinar qué significan el éxito y la satisfacción para ti. Gracias por estar aquí, por escuchar mi historia, por estar dispuesta a considerar que quizás, solo quizás, no necesitas justificar tu vida ante nadie. Gracias por ser parte de esta comunidad donde podemos ser reales sobre las luchas de vivir auténticamente. Gracias por tu coraje, ya sea que estés recién comenzando a cuestionar las expectativas de otros, o que estés bien avanzada en tu propio camino de elegirte. Todos estamos en esto juntos, resolviéndolo sobre la marcha, apoyándonos mutuamente en vivir verdaderamente. Recuerda, tu vida es tuya. No necesitas permiso, no necesitas aprobación, solo necesitas coraje. Y tienes más de eso de lo que sabes. Sigue adelante, sigue eligiéndote, sigue viviendo tu verdad. El mundo necesita personas que sean lo suficientemente valientes para ser auténticamente ellas mismas. Sé una de esas personas. Empieza hoy, ahora mismo, haciendo una elección que honre quien realmente eres, en lugar de quien otros piensan que deberías ser. Ahí es donde comienza. Ahí es donde todo cambia. Estoy animándote. Todos te estamos animando. Ahora ve y vive tu vida en tus propios términos. Puedes hacerlo.